En esta última parte nos vamos a referir al deterioro que sufren los alimentos por las transformaciones ocurridas en los lípidos. Estas transformaciones van a alterar las características organolépticas en los alimentos debido a la generación de compuestos de olores desagradables y también a la pérdida del valor nutritivo. Hay dos transformaciones importantes que van a sufrir los lípidos. Una tiene que ver con la hidrólisis del enlace éster, más comúnmente conocida como hidrólisis o lipólisis, y por otro lado la oxidación que sufren los aceites debido a la presencia de los ácidos grasos insaturados. Una de las consecuencias más importantes entonces del deterioro de los lípidos es que se reduce el valor nutritivo del alimento. Otra consecuencia es la alteración de los caracteres organolépticos, porque en el proceso de ruptura del enlace éster de los triglicéridos se van a generar moléculas más pequeñas cuyos olores y sabores son muy desagradables. Los que más se van a afectar en cuanto al deterioro son los lípidos de origen marino, los aceites de pescado, porque tienen una gran cantidad de insaturaciones y eso los hace más susceptibles de oxidarse. Le van a seguir los aceites vegetales que tienen 2, 3 o una insaturación, lo que también los hace susceptibles de oxidación, pero no tanto como los de pescado. Y por último, las grasas vegetales, que son las que van a sufrir el proceso de hidrólisis o lipólisis. Vamos a comenzar a hablar del primero de ellos, ¿no? La lipólisis, también conocida como rancidez hidrolítica. Cuando ocurre la hidrólisis de un triglicérido, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, provenientes fundamentalmente de triglicéridos y en menor proporción de fosfolípidos, son los que van a ser responsables de ese olor tan fuerte que se genera en un alimento que vamos a decir que está rancio. Les recuerdo como ejemplos la manteca o ciertos quesos. En algunos casos esta reacción puede ser catalizada por enzimas llamadas lipasas y también por las altas temperaturas. Y aún en condiciones de actividad acuosa muy baja, aún se puede producir. Digo esto porque si es una reacción de hidrólisis requiere la presencia de agua. Entonces uno esperaría que se diera en alimentos de alto valor de AW. Eso es parcialmente cierto. Aún con baja actividad de agua también puede ocurrir. Vemos aquí entonces en esta diapositiva la representación de la ecuación de la que estamos hablando. Partimos de un triglicérido en presencia de agua, seguramente por acción de la temperatura, para generar glicerol y los ácidos grasos. Digo generalmente en presencia de temperatura porque esta reacción puede ocurrir a temperaturas bajas, pero es muy lenta. Esta reacción aumenta mucho su velocidad con el efecto al aumentar la temperatura. Veamos algunos ejemplos de lipólisis. La grasa que forma parte de la leche tiene en su composición química ácidos grasos de cadena corta, como el caso del ácido butírico, caprílico y láurico, que tienen 4, 8 y 12 átomos de carbono. Dentro de los ácidos grasos presentes en la naturaleza, estos son los que tienen una menor masa molar y por lo tanto son volátiles. Estos son responsables de un olor fuerte que se puede generar cuando la leche envejece y se hidrolizan sus triglicéridos. Ahora bien, hay casos, por ejemplo en la obtención de quesos, que se trata de fomentar esta hidrólisis mediante la acción de lipasas microbianas o otros microorganismos que tienen una fuerte actividad hidrolítica, de manera tal de que se liberen estos ácidos grasos y colaboren a saborizar el queso.
Eso lo podemos encontrar en quesos que tienen sabores más fuertes. Si no se controla bien esta acción microbiana, bueno, puede excederse la generación de estos ácidos grasos libres y tornarse inaceptable el sabor de este queso. Otro ejemplo es el que ocurre en la fritura. Cuando recordemos que si estamos fritando en aceite, un alimento que tiene un alto contenido de agua, como puede ser un trozo de carne, una milanesa, por ejemplo, o papas, que también tienen un alto contenido de agua, el agua se va a eliminar del alimento y va a entrar en contacto con el aceite. Entonces, a 180, 190 grados, que es la temperatura normal de una fritura, estamos en las condiciones especiales para que ocurra una hidrólisis. Tenemos alta temperatura, tenemos humedad, que es el contenido endógeno de agua del alimento, y tenemos el triglicérido. Así que es muy común que si uno utiliza un aceite durante mucho tiempo, el aceite comience a sentirse olores muy fuertes que se van liberando y tiene que ver con la generación de ácidos grasos libres. Otra transformación que pueden sufrir los triglicéridos es la degradación y deshidratación térmica. Acá el requisito de la temperatura es muy importante, ¿eh? Se requieren altas temperaturas porque además de que se hidrolice el triglicérido, tenemos que llegar a que se puedan romper las cadenas carbonadas de los ácidos grasos para generar compuestos más pequeños, como aldehídos, cetonas, alcanos, alquenos, eh, polímeros, es decir, estas mismas moléculas pequeñas pueden reaccionar entre sí y generar moléculas más grandes. Para esto es necesario también la presencia de oxígeno, así que esto puede ocurrir como producto de una fritura en la medida en que se siga fritando durante mucho tiempo en el mismo aceite. Acá, por ejemplo, vemos la figura que está a nuestra derecha, donde vemos que hay un aceite muy oscuro, y este oscurecimiento del aceite generalmente tiene que ver con procesos degradativos. En el caso de tener ácidos grasos insaturados, bueno, ese proceso se ve favorecido. El último de los procesos que vamos a abordar es el de oxidación, más conocido como rancidez oxidativa. Para esta reacción es muy importante la presencia de oxígeno, es decir, sin oxígeno no se va a producir la oxidación. Y también es necesario la presencia de dobles enlaces entre los carbonos, lo que está brindado por los ácidos grasos insaturados presentes en los aceites. Es por eso que esta reacción va a ocurrir solamente en los aceites y no va a ocurrir en las grasas. Es un mecanismo autooxidativo porque va a generar compuestos que actúan catalizando la reacción, acelerándola. En la medida que aumente la cantidad de ácidos grasos insaturados, la velocidad de este proceso va a aumentar, de la misma manera que aumenta con la cantidad de insaturaciones que posean estos ácidos grasos insaturados. Va a estar favorecida por la luz y también por la presencia de algunos iones metálicos, como los provenientes del cobre y del hierro. Se van a generar compuestos inestables de tipo hidroperóxido o peróxido que van a favorecer la formación de radicales libres. También es una reacción que se favorece por la temperatura, especialmente por encima de 60 grados. Por lo que, si volvemos a analizar la fritura, el proceso de fritura no solamente están dadas las condiciones para que se produzca la hidrólisis, sino que también están dadas las condiciones para que se produzca la oxidación, porque tenemos nuevamente un aceite con ácidos grasos insaturados a alta temperatura y en contacto con oxígeno.
la congelación y la refrigeración no necesariamente van a inhibir este proceso. La presencia de ciertos catalizadores puede hacer que ocurra, aunque a velocidades muy bajas. A valores de AW de 0.4, esta reacción tiene la mínima velocidad porque existe una capa monomolecular que actúa de filtro y no deja pasar el oxígeno. Una capa monomolecular de agua que actúa del filtro y no deja pasar el oxígeno. Si esa capa se pierde, entonces la oxidación se acelera. Por debajo de 0,4 es cuando se pierde. Por eso, por debajo de 0,4 la velocidad de la oxidación comienza a aumentar y también comienza a aumentar alrededor de un valor entre 0,6 y 0,8, porque si bien vamos a tener agua, pero se favorece la movilidad de los reactivos y la posibilidad de que a través de procesos difusivos se encuentren y puedan reaccionar. Ya por encima de 0,8 la velocidad baja considerablemente debido a la dilución de los iones metálicos que catalizan esta reacción. Tenemos aquí un esquema del mecanismo para la oxidación lipídica, tomando como ejemplo el ácido linoleico, que es el que tenemos dibujado aquí. Para iniciar la reacción es necesaria la presencia de radicales peróxido. Estos radicales o bien están presentes en el aceite o son generados por acción de la luz, calor o por la presencia de algunas trazas de metales, de iones metálicos como habíamos dicho, el cobre o el hierro. Cuando tenemos un ácido graso como este, tenemos aquí estos hidrógenos que son hidrógenos alílicos. Recordarán que si estos hidrógenos salen como radicales libres, el radical que se forma se puede estabilizar hacia este lado del carbono 9 o puede estabilizarse por resonancia hacia el lado del carbono 13. Entonces, un radical peróxido me va a quitar ese hidrógeno alílico, generándome estos hidroperóxidos, y el radical libre formado sobre este carbono se va a poder estabilizar por resonancia de la manera en que vemos aquí. Esto que tenemos dibujado acá sería el híbrido de resonancia, ¿no? Pero es un radical libre. Ese radical libre ahora va a ser atacado por el oxígeno. La molécula de oxígeno es un birradical, por lo tanto se va a adicionar a estos radicales alílicos que acabamos de mostrar y se van a formar dos radicales peroxilo, estos que observamos aquí, si se une al carbono 13, el oxígeno, o si se une al carbono 9. Aquí comienzan las etapas de propagación, porque estos radicales peroxilo van a atacar ahora a otras moléculas de ácido linoleico que no participaron de la etapa de iniciación para generar un nuevo radical, tal cual como este que vemos aquí, generándome por un lado radicales libres que van a continuar porque nuevamente van a tomar esta posición y por otro lado me van a generar hidroperóxidos. La descomposición de los hidroperóxidos es la que va a dar lugar a esas moléculas de menor masa molar, volátiles y responsables de los típicos olores a rancio. Esas sustancias son aldehídos, saturados e insaturados, cetonas, ácidos carboxílicos, alcoholes, hidrocarburos, ésteres o lactosas. Todos esos son los compuestos que se pueden generar. Algunas de ellas a veces pueden resultar tóxicos, por eso que un aceite que ha sufrido mucha utilización como medio térmico, por ejemplo en una fritura, puede estar cargándose de sustancias tóxicas. Como vimos en una diapositiva, también se oscurecen, aumentan la viscosidad y se incrementa la formación de espuma.
Y lo que podemos utilizar para evitar este proceso oxidativo son antioxidantes. Un ejemplo de antioxidantes es la vitamina E, que es un antioxidante de origen natural. Eh, Otros antioxidantes también naturales pueden ser el ácido ascórbico, más conocido como vitamina C, que se lo suele añadir también en mermeladas y embutidos. Sabemos que si se lo ponemos también a la zanahoria o a la manzana, para que no cambien de color, para inhibir ese tipo de oxidación, bueno, también lo podemos utilizar con los aceites. Y los tocoferoles, que como decíamos recién, son los que constituyen la vitamina E, los podemos obtener a partir del germen de trigo, frutos secos y aceites como el de maíz y girasol. Te lo puede utilizar también para conservar estos aceites o también para las margarinas.